El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Sí, buenos días a todas, todos y todes, a esta segunda sesión de la Comisión de la Verdad. Estamos desde San Cristóbal de las Casas, el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, les da la bienvenida. Me acompañan en esta mesa la comisionada y comisionados del mecanismo de esclarecimiento histórico, Carlos Pérez Ricard, David Fernández Dávalos, Eugenia Ayer Montaño y Abel Barrera Hernández. Estamos también con Ibrahim Chechev, sobreviviente de desplazamiento forzado y nieto de Miguel Gómez, Miguel Cashlam, víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial en 1981. Miguel fue uno de los primeros protestantes de San Juan Chamula, aquí en Chiapas. Bienvenido, Ibrahim, y escuchamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ibrahim Chechev, mucho gusto y un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Pues más que nada quisiera hablar un poco acerca de la historia de un líder de nombre Miguel Gómez Hernández, apodado Miguel Cashlan, que significa Cashlan en tzotzil, hombre blanco. La historia empieza cuando mi abuelo Miguel Cashlan, nacido en el pueblo de San Juan Chamula, San Juan Chamula, para que nos hagamos una pequeña idea, San Juan Chamula se rige bajo sus usos y costumbres. Un pueblo en donde no se permiten otro tipo de acciones, no se permiten o que se ejerce otro tipo de leyes, salvo lo que se llama usos y costumbres. Y todo eso es bajo el orden de un grupo de gente que tiene el poder, que ejerce lo que ellos puedan desear. Entonces, la historia comienza cuando el pueblo de Chamula o los gobernantes empiezan a pedir cooperaciones, a pedirle dinero y sacar dinero a la gente. Pero estos recursos que el pueblo, o más bien los gobernantes de Chamula, querían, era una ayuda, un subsidio que ya el gobierno ya les tenía subvencionado, pero más sin embargo, por el poder que ellos tenían, obligaban a la gente a que se siguiese cooperando. Por esa razón, desconozco el nombre porque es un nombre que hasta la fecha, la historia de hoy, no aparece el nombre, pero no le apodaban. Simplemente era un hombre que ejercía en el pueblo de Chamula como el escribano, el que escribía. Era el único de todo el pueblo de Chamula que tenía la facultad de poder leer y poder escribir, las que hacía pues las cartas, etcétera, para enviar al gobierno. Y este hombre se dio cuenta de las intenciones o las malas intenciones de los gobernantes. Este escribano se va a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a pedir información sobre estos recursos.
Luego, la directiva de Tuxtla Gutiérrez le dicen que tiene que irse a la Ciudad de México para poder preguntar que esos recursos ya estaban en el pueblo de Chamula y que ya tenían los gobernantes. Entonces este hombre se va a la Ciudad de México a pedir explicación sobre los recursos y le dicen que ya los recursos ya estaban dados en el pueblo de Chamula. Entonces él, ya con toda esta información, llega al pueblo de Chamula, pero los gobernantes del pueblo de Chamula, los caciques, supieron del viaje clandestino que hizo este hombre, entonces le llamaron una tarde-noche. Le dijeron al señor escribano que le acompañasen a un sitio porque iba a hacer una carta e enviarla a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pues este hombre pues accedió, se fue, los acompañó y pasaron en la casa de uno de las autoridades y se llevaron un pico y una pala. Este hombre se llevó, el escribano se llevó el pico y la pala y empezaron a escarbar en un sitio. No se conoce porque nunca se supo dónde quedó el cuerpo del señor escribano. Entonces este hombre escarbó la tierra, empezó a hacer un hoyo y cuando ya la profundidad era exacta, ahí mataron a este señor, al señor don escribano. Entonces llegó a oídos de mi abuelo y empezó a pedir justicia, ir a la Ciudad de México. Y ahí comienza la historia de mi abuelo Miguel Gómez Hernández, porque conoce en este viaje a la Ciudad de México, conoce a un señor americano, un misionero evangélico, que le ayudó en sus funciones y tareas de investigación que estaba haciendo, don Miguel Cashlán, y poco a poco le empezó a hablar acerca de la religión evangélica. Y así fue como don Miguel Cashlán empezó a estudiar, empezó a buscar más información con respecto a la religión evangélica y gustoso aceptó, y 2, 3, 4 viajes que hizo a la Ciudad de México. En su último viaje de mi abuelo, don Miguel Cashlán, vino con una vestimenta distinta a la tradicional del pueblo de Chamula. Para que se hagan una idea, el pueblo de Chamula en ese año, estamos hablando de los años 55, 60, la vestimenta tradicional del pueblo de Chamula es el pantalón corto, un poncho arriba, o le llaman chuj, o bien corrira, que es de lana blanca, y los guarachitos, los caites. Esa era la ropa tradicional del pueblo de Chamula. Entonces mi abuelo, don Miguel Cashlán, cambia esa vestimenta y regresa al pueblo de Chamula con una vestimenta distinta. Y con burlas y con plan de ataque le empezaron a decir que era un Cashlán, que era un hombre blanco que ha venido a distorsionar, ha venido a cambiar la cultura y la tradición del pueblo de Chamula. El ataque no fue drástica, no fue rápida, simplemente pues empezó mi abuelo con la religión que él traía, empezó a hablar con los más cercanos, mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, mis tíos, familias cercanas, le empezó a hablar acerca de la religión evangélica y gustosos ellos aceptaron la religión evangélica. Y así empezó a crecer dentro del pueblo de Chamula, en el paraje Yaalbacash, que es en donde mi abuelo, tenía su casa y donde él vivía, empezó a crecer esta religión evangélica. Y también para dato de la gente, un dato para vosotros, el pueblo de Chamula, pues la tradición es el posh, el aguardiente, pues quizás agarrarse tú, fumarse un cigarrillo, también a la hora de la campana, que suena la campana, pues se quita el sombrero y se persina, ¿no? Entonces, los seguidores de Miguel Cashlán, o los seguidores de don Miguel Gómez Hernández, dejaron de hacer estos actos, dejaron de tomar el posh, dejaron de quitarse los sombreros a la hora de tocar la campana. Entonces empezaron ahí los hostigamientos y la persecución, de que porque habían abandonado la cultura y la tradición del pueblo de Chamula.
Cuando ya ellos, los gobernantes del pueblo de Chamula, se enteraron de que se habían convertido a la religión evangélica, empezaron los hostigamientos, empezaron las amenazas, hubo mi propio papá, don Manuel Gómez Méndez, y mi mamá fueron encarcelados en el pueblo de Chamula, fueron presentados ante el pueblo de Chamula, juntando a la gente y humillándolos, ¿no? Y la gente también del pueblo de Chamula, o sea, los caciques empezaron a inventarse de que la religión evangélica era canibalismo, de que todos los que se convertían en la religión evangélica comían carne humana. Las anécdotas y las historias que decían ellos es que hacían las reuniones de los evangélicos con una olla grande y pedaceaban a la carne humana y se la comían. Entonces no se acerquen a ellos porque son caníbales, son gente mala, bueno, literalmente son hijos del diablo, decían, ¿verdad? Pero a pesar de estos hostigamientos y estas amenazas, seguían con la religión. Mi abuelo nunca dejó de predicar la religión evangélica, pero sí ya estaban empezando ya con más amenazas, incluso pues llegaban a la casa a llamar, a llevarte a la cárcel, pero la gente no dejaba, entonces ya empezaron a matar a personas inocentes. Una familia una familia en especial que pasó este trago amargo, doña Pascualita, que vive actualmente en Betania. Esta familia estaba en casa ya en la noche, llegaron los caciques del pueblo, pero ya no llegaron con amenazas, ya no llegaron a llevarlos a la cárcel, ya iban directamente por ellos, a matarlos directamente. En esta casita de madera, en esta choza, vivía pues doña Pascualita, su mamá, un hermano suyo y una hermana suya y unas mascotitas que tenía, y le prendieron fuego. Las personas que salían corriendo pues los esperaban para acribillarlos a balazos, y doña Pascualita actualmente, con la gracia de Dios, se salvó, pero con 22 impactos de bala en el cuerpo. Esta persecución fue donde ya la gente empezaron a salir de su pueblo, a salir del pueblo de Chamula, a buscar otro sitio donde podían vivir de manera tranquila y ejercer su religión conforme a lo que ellos pues querían, y buscar la paz. Esta masacre que hicieron a esta familia, pues le quemaron todos, se salvó solamente ella nada más, pero con 22 impactos de bala que por la gracia de Dios, pues el milagro sí existe y pudo y puede contar todavía la historia hasta hoy en día. Así fue donde mi abuelo, don Miguel Gómez Hernández, decidieron abandonar el pueblo de Chamula y buscar un trozo, un pequeño sitio donde poder seguir con la religión, y vinieron a San Cristóbal de las Casas. La tarea no fue fácil, fue muy, muy difícil, porque aún que mi abuelo y sus seguidores salieron del pueblo de Chamula, seguían las amenazas, seguían las persecuciones. No, los propios caciques del pueblo de Chamula seguían enviando gente para seguir amenazando, buscar a don Miguel Gómez Hernández, porque por culpa de él, el pueblo de Chamula pues vino una gran división para ellos por sus usos y costumbres. Pero mi abuelo, a pesar de las amenazas, a pesar de seguir con esta persecución, y claro, el miedo también, ¿no?, de que si lo agarraran pues lo iban a matar, ¿no? Seguía con su trabajo, seguir defendiendo, porque la gente que quedaba todavía seguía con la religión y no quisieron abandonar la religión, y en San Cristóbal les buscaba justicia, pedía que se llegasen a apoyar a la gente, pero claro, en ese entonces no había mucha justicia en ese entonces. Fue formando colonias
toda la periferia pues, de San Cristóbal de las Casas están muchos asentamientos de gente indígena que se aceptaron el mensaje de la religión evangélica. Y así fue como mi abuelo, pues, defender a la gente, pues el odio hacia mi abuelo, pues creció mucho más. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues sí, la voz de mi abuelo junto con la gente, pues hasta cierto punto hubo un pequeño de justicia que encarcelaron, no sé si 2 o 3 días nada más al agresor o al líder. Entonces lo que hizo que creciera más el odio hacia mi abuelo. Y en un mes de julio, en el año de 1981, el 24 de julio, a las 11 de la mañana, mi abuelo, por la calle Yajalón, de aquí de San Cristóbal de las Casas, es interceptado mi abuelo. Con un coche fue llevado al pueblo de Chamula, fue presentado con los líderes de allá y ahí empezó la tortura de mi abuelo. En medio de la plaza lo desnudaron, fue apedreado y en medio de la plaza se burlaban de él y ahí empezó pues la tortura de mi abuelo y empezaron con picayelos, empezaron a picarle toda la parte del cuerpo, le quitaron todo lo que es la piel de la cabeza, o sea, lo raparon con todo y piel, le quitaron los ojos, le cortaron la lengua, le mutilaron los genitales y luego pues lo tiraron a una montaña. Y esto ya se supo después porque cuando ya mi abuelo desapareció, pues ya mi mamá empezó y entonces la gente empezaron a pedir ayuda. Ya la propia gente empezó a hacer sus propias investigaciones, los propios seguidores de don Miguel Cashlán empezaron a investigar cómo fue y ya por medio de ayudas y oídas, etcétera, empezaron y localizaron el cuerpo ya sin vida de don Miguel Gómez Hernández. Y la historia de hoy, pues lamentablemente, pues a pesar de que ya ahora el pueblo de Chamula ya es un poco más quizás tolerante con respecto a las religiones, pero aún así sigue todavía los hostigamientos hacia las religiones. El más próximo o el más cercano a este hostigamiento fue en Las Ollas, donde un grupo de evangélicos no le permitieron hacer sus oraciones en su iglesia y le quemaron la iglesia. Afortunadamente hubo intervención de los derechos humanos, hubo intervención del estado de Chiapas para poder detener estas arbitrariedades, ¿no? De no ejercer la libre religión. Y pues prácticamente esta es mi historia que quiero compartir con ustedes, que sepan que no fue fácil la llegada de la religión evangélica y más sin embargo en un pueblo en donde lamentablemente pues cuando hay desconocimiento de las religiones o cuando hay ignorancia en este aspecto, pues podemos tomar medidas muy drásticas, ¿no? Entonces, esta es mi participación. Muchas gracias por estar y por escuchar esta historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por contarnos esta parte, Ibrahim. También tenemos la palabra de Gaspar Morquecho Escamilla, vinculado a la Organización Indígena de los Altos de Chiapas, ORIACH, desde donde colaboró en la exigencia del retorno pacífico a los desplazados por motivos evangélicos, por motivos religiosos. Fue fundador del Comité de Defensa de los Chamulas en 1982, 2 organizaciones políticas de carácter evangélico. Tengo entendido que nos van a leer su palabra de Gaspar. Buenos de nuevo. Don Gaspar Morquecho
pide una gran disculpa por no presentarse hoy, por razones de fuerza mayor, no pudo asistir en esta charla y me mandó un escrito en donde me pidió de favor que yo le leyera. Expulsiones en los Altos de Chiapas. Gaspar Morquecho Escamilla. El desplazamiento forzado de miles de pobladores de los municipios indígenas de los Altos de Chiapas fue una práctica ejercida por los grupos de poder local a lo largo de casi 3 décadas, 1969-1995. En 1982, un grupo de misioneras católicas de la Congregación de Hermanas del Divino Pastor me buscaron para que ayudara a sus hermanos chamulas que estaban siendo expulsados de sus comunidades. Estas religiosas también fueron violentadas en Chamula al ser expulsadas en el año de 1969. Resulta que las misioneras habían realizado un intenso trabajo en contra de la venta y consumo de posh, bebida alcohólica en el pueblo de Chamula, en contra del monopolio del comercio y la usura. Para ello, las misioneras crearon una caja de ahorro popular y una cooperativa de consumo. Para entonces, las iglesias cristianas no católicas también tenían una importante presencia en San Juan Chamula y prohibían a sus fieles el consumo del alcohol, medida aceptada con agrado para las mujeres, ya que los maridos borrachos las violentaban y se gastaban los pocos ingresos. Actividades de las iglesias que iban en contra del poder político y la acumulación de riqueza de los caciques. La coyuntura electoral de 1971 sería un espacio para un cambio temporal. El gobierno federal, el estatal y la diócesis de San Cristóbal de las Casas intervinieron y desplazaron al grupo de poder local del gobierno en San Juan Chamula al promover a un profesor indígena al gobierno municipal en 1974. Los caciques retoman el poder con un fraude electoral, lo que desató constantes protestas. En octubre de ese año convocan a la población y acusan a los cristianos que van a destruir el templo de San Juan, y el 1 de noviembre de ese año movilizan a la población para violentar a las comunidades cristianas. Decenas de familias son expulsadas de 26 comunidades, entre otras Yalichín, Chiviltenal, Mahomut, Icalumtic, Bautista Chico, Paraje Saxú, Callejón de Saclamantón, Arbenza 1, Arbenza 2, Chiotic, Yitic, Yibel-Sequen, Macbilbo, Tentic y Yibel-Shaquem. En 1976 se anunció la expulsión de 600 chamulas de las iglesias cristianas no católicas. A mediados de 1982 se recrudecieron las violentas expulsiones en San Juan Chamula con la mediación de los dominicos. Las hermanas del Divino Pastor y catequistas del equipo Tzotzil apoyamos la creación del Comité de Defensa de los Amenazados, Perseguidos y Expulsados del pueblo de Chamula. Con las denuncias y movilizaciones del comité se logró la intervención del gobierno del estado al que demandaron el retorno a sus tierras, que fin de la persecución, los encarcelamientos, multas, la imposición de cargos religiosos, y pidieron garantías para sus vidas. El gobierno no atendió dichas demandas. El Comité de Defensa se debilitó. Sin embargo, una campaña de propaganda en las colonias de los expulsados asentados en las orillas de San Cristóbal permitió que el 11 de febrero de 1983 se realizara la primera movilización por las calles de esta ciudad colonial, determinando el fin de las expulsiones, el retorno a sus comunidades y libertad religiosa. Los grupos de poder caciquil en los Altos de Chiapas, la marginación, la pobreza generó la organización de los indios en las comunidades del sur de San Cristóbal, la unión de campesinos, estudiantes y maestros de Chalchihuitán, la creación del Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas, CRIACH, la Organización de Salud Indígena y de algunas comunidades del municipio de Chenaló, que se encontraron y crearon la Organización Indígena de los Altos de Chiapas. En 1983
Las movilizaciones de la ORIACH hicieron posible que los tres poderes de Chiapas firmaran el compromiso de 1. Garantizar el retorno de los expulsados a sus municipios. 2. La libertad de creencias. 3. Evitar de manera inmediata y total las expulsiones. 4. La creación de una comisión de los 3 niveles de gobierno para analizar la problemática y formular un programa de desarrollo. Todo queda en letra muerta. Por el motivo, en 1985, una comisión de expulsados viajó a la Ciudad de México y colocó el tema en plano nacional. Sin embargo, con el gobierno de Patrocinio González Garrido en Chiapas, 1988 y 1993, las cosas se complicaron. Su misión de neutralizar los movimientos sociales que se oponían a los gobiernos locales del Estado o federal, entre sus objetivos estaba de evitar el trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal, lo que explica la detención del padre Joel Padrón en 1991 y la exitosa cooptación de la organización indígena de los Altos de Chiapas, después de la audiencia pública sobre las expulsiones indígenas en el Congreso del Estado, organizó en abril de 1992. Llegó el 94 y con él el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se hizo presente el 1 de enero en San Cristóbal de las Casas, movimiento que reanimó el movimiento social. Sin embargo, las violentas expulsiones en San Juan Chamula siguieron. Los choques alcanzaron su máximo nivel con las matanzas del 11 de septiembre ¿cómo se llama este? Perdón. Chuculumtic y Arbenza I, los días 18 y 19 de noviembre en 1995. En la primera cayeron 3 cristianos no católicos y en la segunda decenas de armados de los caciques. Posteriormente, estos hechos, los expulsados pueden llegar a sus comunidades de origen, otros han retornado definitivamente y se multiplicaron. Las edificaciones de los templos cristianos no católicos en San Cristóbal, los expulsados crearon decenas de colonias ubicadas principalmente al norte de la ciudad y el 60% de la población es indígena. Algunos temas, es evidente y importante un cambio cultural. Algunas de las actividades que dinamizan la economía de los Altos de Chiapas son las remesas y las producciones de cannabis. Chamula es el modelo más acabado del capitalismo en los Altos de Chiapas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Ibrahim y las palabras de Gaspar que nos recuerdan precisamente toda esta violencia que hubo con motivos religiosos, y les recordamos que estos diálogos lo que buscan es la justicia y la no repetición de estos hechos. Vamos a escuchar una breve cápsula sobre desplazamiento forzado antes de pasar a nuestra segunda mesa. Te damos la palabra. Sí, gracias Ibrahim, por tu voz y por traernos también la de Gaspar. Sé que eres un líder religioso aquí en la comunidad de San Cristóbal y te agradezco mucho que estés hoy con nosotros, dando contenido a una de las proyecciones que teníamos ya como mecanismo de esclarecimiento histórico, que era escuchar la voz de todas y de todos, de todas las disidencias posibles en todo el país. Entonces te agradezco mucho. ¿Por qué Ibrahim y por qué Gaspar están hoy acá? ¿Y por qué Ibrahim y Gaspar no están hablando de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas no en primera instancia, como habremos detectado, por fuerzas del Estado? Lo que nos revelan los testimonios de Ibrahim, los testimonios de Gaspar, es el uso que van a hacer las autoridades del Estado de conflictos religiosos para asegurar la propia sobrevivencia del propio Estado. Recordemos que desde la colonia y seguramente en el siglo XIX, el poder del Estado descansa y descansaba en otras fuentes de autoridad, en otras élites. Hablamos ayer del poder de los empresarios y
sus alianzas perversas que va a tener con autoridades estatales. Hoy hablamos también de cómo desde el Estado se construyen relaciones perversas, relaciones violentas, relaciones de subyugación con otras esferas de poder para poder garantizar el orden del régimen. Entonces, lo que nos plantea Ibrahim, lo que nos plantean Gaspar, es cómo se utilizan los conflictos religiosos para garantizar la sobrevivencia de esas relaciones de poder. Para nosotros, como mecanismo, ha sido muy importante esto, porque de qué otro modo analizaríamos las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por caciques en Morelos, en Michoacán, en Puebla, en Tlaxcala, no directamente por soldados o no directamente por policías, sino como se suele llamar en ciencia por el proxy, por el vector, por esos otros que son utilizados para garantizar el orden. ¿Cómo pensar si no los grupos paramilitares, no asociados directamente por el ejército o por la policía, pero de alguna manera son parte del Estado? Es lo que llamamos también en la academia pluralismo violento. Entender que esa violencia venía por abajo, por arriba del Estado. ¿De qué otro modo sino catalogar lo que sucede en el marco de lo mismo que nos está planteando Ibrahim en 1997 a 25 kilómetros de San Cristóbal de las Casas en Acteal? Porque ahí hubo violencia de Estado, a pesar de que no haya tenido que ser un policía municipal el que disparara el arma, un policía estatal, o un guardia nacional o un funcionario del ejército. Hay violencia estatal porque desde el Estado se permite y se habilita este otro tipo de violencia. 10,000 personas de 1982 de San Juan Chamula, quién sabe cuánta tortura, quizás decenas de asesinatos, tanta gente que dejó de ver a su familia, a sus amigos, sociedades completamente destruidas por el afán de seguir perpetuando problemas y conflictos religiosos amparados por la instancia estatal. Eso también es un tema del mecanismo de esclarecimiento histórico, eso también está en nuestro informe de la verdad, y esa verdad borrada y esa verdad encubierta también esperamos acercarnos a ella en el informe que publicaremos. Entonces, Ibrahim, te agradezco mucho, le agradecemos mucho a Gaspar que te haya llegado el testimonio, y ten la seguridad de que nosotros no solamente nos encargaremos de difundir la verdad a través de este tipo de medios, de este tipo de acciones, sino que lo haremos también en el informe que publicaremos de aquí al siguiente año. Te agradezco muchísimo tu testimonio. Sí, escuchamos la cápsula antes de pasar a la siguiente mesa. ¿Nos tomamos una foto? Desplazamientos forzados internos. Los desplazamientos forzados internos son aquellos en los que una persona o un grupo de personas se ven obligadas a huir de su hogar o de su residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, de una catástrofe natural o una catástrofe provocada por el ser humano y que no implica el cruce de una frontera internacional. Desplazamientos forzados internos. Los desplazamientos forzados internos son aquellos en los que Sí, esta mesa lleva por título defender el derecho a ser contra la brutalidad policíaca en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la década de 1980 y 1990. Tenemos un primer testimonio que está brindado de manera anónima, lo vamos a escuchar. El testimonio que tenemos
es de un activista de la comunidad LGBTI, defensor de derechos humanos. Ha dado seguimiento al reclamo de justicia y esclarecimiento de los casos de homicidio de homosexuales y mujeres trans en Tuxtla Gutiérrez. En el lapso que va del mes de junio de 1991 al mes de febrero de 1993, una ola de sangre y violencia azotó a la comunidad homosexual de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Las víctimas fueron por lo menos 13, aunque se sabe que otros casos fueron silenciados. Detrás de estos crímenes existe un torvo entramado donde se mezcla la homofobia, la ineficaz impartición de la justicia y la ineptitud y corrupción de las corporaciones policíacas. Todo en el marco de una realidad social llena de conflictos como es la del estado de Chiapas. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas a la manera de los temibles escuadrones de la muerte. Hay 3 casos de fabricación de culpabilidades y una evidente intención de ocultar algo por parte del aparato judicial y de procuración de la justicia. Los hechos que se narran son reales, proceden del horror de una historia de impunidades. Víctor Ronquillo, 13 de febrero de 1994. En el libro La muerte viste de rosa, Chiapas, la cacería de los transvestis. Entre junio de 1991 y febrero de 1993 ocurrieron una serie de transfeminicidios en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. A la fecha, aún no tenemos datos exactos del número de personas que fueron asesinadas, pero la cantidad se estima por decenas. La impunidad persiste hasta el día de hoy, ya que ningún caso fue realmente investigado por las autoridades del estado de Chiapas. Sabemos que todos estos crímenes fueron características similares, por lo que permite afirmar que esto representó una acción sistemática de violencia en contra de las mujeres trans. Las compañeras eran llevadas en autos a las afueras de la ciudad y asesinadas con armas de alto calibre. Frente a la presión de algunos colectivos como el Círculo Cultural Gay por esclarecer estos crímenes, el Estado respondió deteniendo a gente inocente para fabricar culpables. Soy familiar directo de una de las personas que fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de haber cometido uno de los transfeminicidios. Mi familiar fue detenido sin orden de aprehensión por miembros de la Policía Judicial del Estado de Chiapas y al día siguiente de su detención fue llevado al penal de Cerro Duero. Permaneció preso durante 8 meses y fue liberado sin cargos por falta de pruebas. A pesar de esto, la prensa local dedicó notas amarillistas criminalizando a mi familiar y provocando un profundo daño moral y social a nuestras familias. Mi familiar falleció sin haber sido reparado los daños económicos, físicos, emocionales y psicológicos provocados por la detención arbitraria y los malos tratos dentro del penal, mismos que generaron un impacto en su vida y la de nuestra familia, del que difícilmente nos hemos recuperado. Esta ola de transfeminicidios, la impunidad como regla con la que se operó en el Estado, fabricando culpables, y el terror que generó, marcó la vida de que toda la comunidad LGBT en Chiapas en esos años tuviéramos temor a ser identificados como parte de la población disidente sexual. Crecimos con miedo, sin la posibilidad de expresar abiertamente nuestra identidad de género como consecuencia de la represión y de la aquiescencia del Estado frente a estos crímenes. El silencio sobre estas historias y sobre la violencia que el Estado permitió y generó hacia la disidencia sexogenérica tiene como consecuencia que al día de hoy sigan cometiéndose estos crímenes y permanezcan en la impunidad, frente a los ojos de todas y todos.
En el lapso que va del mes de junio de También tenemos con nosotros y nosotras a María Teresa Campos Flores. Ella es lesbiana, activista, defensora de derechos humanos y sobreviviente de detención arbitraria en Tuxtla Gutiérrez. Bienvenida, Teresa. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos en este espacio y a quienes nos están siguiendo en la transmisión que se está llevando a cabo. Las mujeres lesbianas nos reuníamos de forma clandestina para relacionarnos entre nosotras. Viajábamos de diferentes ciudades para darnos cita en Tuxtla Gutiérrez o aquí en San Cristóbal. Esto sucedía entre el 1984 y 1987. Cuando empezaron a funcionar los bares que presentaban espectáculos travestis, entonces no hablábamos de mujeres trans, sino de las travestis. Y las lesbianas, quienes nos convertimos en clientas de los bares Latin Lover, Sandy's Bar y Fangis Bar, nos convertimos en sus amigas y muchas veces en sus confidentes. Nos convertimos pues en las amigas y con frecuencia, después de terminado el show, solían irse con nosotras a continuar la fiesta en casa de alguna de nosotras y ahí amanecíamos cantando y bailando. Luego llegó este momento negro, cuando iniciaron los varios asesinatos. Se rumoraba que el gobernador en turno había asistido a una fiesta privada y circulaban fotografías y hasta un video que lo comprometía a él y a otros funcionarios de su administración. Nosotras no sabíamos nada. Y seguramente los chicos gays y las travestis tampoco lo sabían, pero lo cierto es que iniciaron los crímenes y la forma en que se iban sucediendo atendían a un patrón que solamente podía corresponder a personas que trabajan o servían al sistema judicial o policial. Yo les voy a contar el día de hoy lo que me tocó vivir de manera directa en este cuerpo que hoy está en resistencia. 8 de noviembre 1991. Dos amigas travestis me invitan a salir y yo les digo que no quiero porque tengo que cubrir guardia. Yo trabajaba en gobierno del estado y tenía que cobrar mi guardia laboral el siguiente día, que era casualmente sábado y coincidentemente día de mi cumpleaños. Entonces les dije, mañana es mi cumpleaños, mañana podemos salir, mañana nos vamos, nos divertimos. Y ellas estuvieron necias diciéndome que querían que las acompañara por los vehículos que utiliza el personal de la policía, que son estos que llamamos los judiciales, no traigan placa y que tengan los cristales oscuros. Y era eso, un vehículo color blanco con las placas quitadas, algo pintado en el lugar del espacio de la placa, un Tsuru, que era un vehículo muy común para el movimiento de estas personas, y no alcancé a ver los rostros, pero sí las estaturas. Los tipos pegaban al techo del carro, ¿no? Entonces no eran personas que eran del estado. La gente en Chiapas, los hombres en Chiapas no son tan altos. Cuando yo quise acercarme al vehículo para acompañarlas, con mi pretensión obvia de saber con quién iban a salir, el vehículo se adelantó, caminó como unos 30 metros y se alejó de que yo pudiera ubicar con quiénes iban. Nos despedimos, las abracé, nos despedimos. Era alguien a quien llamábamos la Chentilla, entonces estaba cambiándose de nombre y decía llamarse María Fernanda. Su nombre de varón, Vicente Torres Toledo, y la otra acompañante era la Gaby, su nombre de varón entonces Víctor Manuel, si no mal recuerdo Trujillo, de Tapachula el chico. Los despedí, serían 11:35 de la noche a la altura de la 11 Oriente y la Avenida Central en Tuxtla Gutiérrez. Yo recuerdo que me quedé parada un buen rato viendo que se iba el carro hasta que lo perdí de vista y me fui hacia mi casa. Al otro día me fui a presentar al trabajo, al Palacio de Gobierno. Serían como 10 para las 8 de la mañana cuando llegué. Y al subir a la plataforma, la plancha de Palacio de la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez,
venía alguien corriendo, un chico corriendo que me gritaba mi nombre y me decía, las mataron, las mataron. Yo no atinaba qué pasaba, ¿no? Entonces me alcanzó y me dijo, Tere, las mataron. Y le dije, ¿a quién? ¿A quién? Pero espérame, déjame checar y regreso. Me metí a Palacio, chequé mi tarjeta y regresé. Y me dice los nombres de las mataron. Nos abrazamos y caímos hincados los dos ahí en el parque. Yo les juro que yo todavía cuando lo platico no lo puedo creer. Les digo, yo las acabo de despedir, ¿qué será? Hace 7, 8 horas. No es cierto que las mataron. Me dice, sí. Y fueron muchos balazos, Tere, fueron muchos. Yo no puedo entender por qué tanta hazaña, por qué tanta rabia en contra del cuerpo de una persona. Porque una expresión, porque un ser humano que solamente se expresa como yo aquí en este momento, que asumo ser abiertamente una mujer lesbiana, le genere tanto conflicto a alguien, al grado de consumar un crimen de esa manera. Finalmente, en el resto del día nos reunimos con las compañeras lesbianas a tratar de visitar a las familias, de dar los pésames, de a ver en qué podíamos ayudar, ¿no? Y en este proceso nos dimos cuenta que había algo terrible, ¿no? En el caso de Gaby, su familia de Tapachula no respondió por ella. Nadie quiso reconocer que era quién era. Y entonces tuvimos que hacernos cargo, las compañeras lesbianas y compañeros gays, de su cuerpo para que no se fuera a la fosa común. Que esa es otra situación también que vivimos en el colectivo LGBTIQ+, cuando la familia genera un rechazo hacia la persona que asume su condición de orientación sexual o de identidad sexual de manera abierta. De manera personal, en 1985, cuando yo tenía 21 años, regresando de una fiesta, aproximadamente como a la 1:15 de la mañana, en el Parque 5 de Mayo, yo cruzaba el parque está en la 11 Oriente, yo vivía en la 15 Oriente, cruzaba para llegar a mi casa, una patrulla municipal me interceptó, bajaron 5 policías de ahí y me empezaron a preguntar cómo me llamaba y que quién era, y les dije, ¿no?, mi nombre y para dónde iba y todo. Me pidieron que me identificara, porque no me dejaban de tratar de maricón. Entonces recuerdo que saqué 5 credenciales que tenían fotografías mías de la escuela, del trabajo, de diferentes espacios, se las mostré, no los convenció. Entonces me amenazaron con los rifles que traían, me desnudaron y me dijeron, nos vas a mostrar la credencial rosa. Yo no sabía ni a qué se referían en ese momento, nunca había escuchado esa expresión. Entonces, ¿cómo que no sabes? No, ahorita vamos a ver si de veras dices que eres niña, ¿no? Y me arrancaron, tenía yo una camisa de broches, me la abrieron a la fuerza, me arrancaron el brasier, me quitaron el cinturón, me bajaron el pantalón hasta las rodillas y me hicieron que levantara las manos en la parte de atrás de mi cabeza, las 2 manos, y abriera las piernas, separara. Me revisaron horriblemente. Yo sentía los ojos pegados de todo, las manos, no sé, no me tocaron, pero yo sentía la mirada y las manos de todos encima de mi cuerpo. Finalmente uno de ellos dijo, no, si es mujer, bueno, vístete que te vamos a llevar a los separos. Yo me pregunté, ¿después de esto me van a llevar a los separos? Eso es imposible, ya los vi, sé quiénes son, seguramente van a tener temor de que yo los denuncie, fue lo que pasó por mi mente. Con toda la vergüenza, me subí la ropa interior, me subí el pantalón, me puse la camisa, empecé a caminar, me llevaron hacia la patrulla, pero cuando intentaron subirme a la patrulla, entonces pensé, esta calle que es la 11 Oriente Norte, a esa altura, si uno toma toda la vía, en aquel tiempo, sale uno directamente a una calzada que se llama precisamente Calzada al Sumidero, y que nos dirige al Cañón del Sumidero. Y en ese tiempo, y creo que en muchos más adelante también, es el Cañón del Sumidero a donde los cuerpos se tiraban de la gente que quería desaparecer a alguien. Entonces mi terror creció. Si me subo a la patrulla, yo no voy a llegar a los separos.
seguramente voy a aparecer como muchos cuerpos en el primer túnel de Chicoacén. Y me resistí a subir a la patrulla. Me golpearon, me patearon, me dieron macanazos, me dieron toletazos, me dieron culatazos, no lograron doblarme. Yo estaba súper tensa con la adrenalina al 1000, terriblemente espantada, pero no lograron subirme a la patrulla. Tuve la suerte de que un chico que estaba en un departamento que estaba justo frente a la banqueta donde estaba estacionada la patrulla, se despertó con el escándalo y prendió la luz de su departamento, y el reflejo de su sombra hacia abajo hizo que los policías titubearan. Ese instante de dudar qué hacer, a mí me permitió tomar la decisión. Fueron escasos, tal vez 1 o 2 minutos, que me permitió decir: me voy. Y si me disparan por la espalda, pues ni modo, que me maten, pero viva no me llevan. Entonces empecé a caminar sobre lo que es la avenida Primera Norte, hacia la 13 Oriente. Iba como a unos 20 metros caminando porque no corrí, cuando escuché que uno de ellos dijo: dispárale, pégale un tiro, porque nos va a denunciar. Entonces me paré y me regresé, pues les juro que decidida ya a morirme. Regresé y me paré justo frente al que tenía el arma apuntándome, que me quedó quizás a 10, 20 centímetros el cañón. Y le dije: aquí estoy, no creo que puedas fallar. De una vez, si me vas a matar, mátame. Yo no sé si, yo creo en un poder divino. Yo estoy aquí por algo. Me ha tocado esta experiencia terrible y otras más. Y en ese momento el comandante del equipo le dijo: no seas pendejo, no le puedes disparar, porque ¿cómo vamos a justificar esa bala en la comandancia? ¿Y cómo vas a justificar el escándalo del balazo a esta hora? Cuando yo analicé esas palabras después, dije: ¿cuánto importamos las personas, no? Importa una bala que le tengo que ir a reportar a mi superior donde la usé. No decidieron matarme, se quedaron discutiendo, y yo aproveché ese espacio para entonces sí salir corriendo. Una segunda oportunidad no la iba a tener. Y no paré hasta llegar a la casa. Iba con la llave en la mano, temblando. Metí la llave, afortunadamente al primer intento entré a la casa. Crucé el umbral de la puerta cuando ellos pues venían en la patrulla, alcanzaron a llegar. Y yo creo que oyeron que el ruido y cruzaron por el andador donde estaba la casa, preguntándose dónde me había yo metido. Seguramente ya iban decididos a hacer lo que fuera para llevarme. Yo me quedé sin salir por lo menos 2 meses y medio. No quise poner un pie en la calle. Desde ese día hasta el día de hoy yo le tengo terror a las patrullas. Yo veo luces azules y rojas en la calle y me paralizo. Es un trauma espantoso que tengo contra la policía. Creo que esta fortuna de estar aquí, de ser quien soy el día de hoy, de haberme formado como promotora, difusora y defensora de derechos humanos, me ha permitido prestar mi voz para quienes ya no están, y también para quienes están y no quieren levantarla, porque no podemos seguir quedándonos callados ni calladas frente a tanta violencia que se ha generado sobre nuestros cuerpos. Volvimos pues a la clandestinidad en los 90s, porque regresamos a la inseguridad y la desconfianza. Qué poco nos duró tener lugares de diversión. Nuestras amigas, las travestis, ya no están. Las asesinó el machismo, el miedo a verse en el espejo, la homofobia, la transfobia. Hoy decimos, porque lo sabemos de cierto y con la voz bien fuerte, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Que este testimonio sirva, se busquen y abran los archivos que esclarezcan los hechos, se deje de encubrir a los perpetradores y se garantice el principio de no repetición.
y para que quienes escuchan sepan, conozcan lo sucedido y recuerden siempre no callar. Muchas gracias, Tere, por tu valentía y por traernos a la memoria a quienes ya no están con nosotros. Pasamos a nuestra segunda mesa. Sí, tenemos el testimonio de Vicky López Toledo López. Ella es una mujer vinizá, zapoteca y lesbiana, militante de la COSEI, sobreviviente de detención arbitraria, desaparición forzada, transitoria y tortura en Juchitán. Pero tengo entendido que es hasta la siguiente vez. Sí, Alejandro. El día de hoy en esta mesa debería estar presente nuestra compañera Victoria Toledo, mujer, vinizá, lesbiana, luchadora social, que dedicó toda su vida a la defensa de su pueblo como parte de la coalición obrera campesina. Que dedicó toda su vida a la defensa de su pueblo como parte de la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo. Su silla está vacía porque hace 3 días partió físicamente de este plano, dejándonos a quienes tuvimos la fortuna de conocerla lecciones profundas de dignidad y determinación. Vicky debió participar en los diálogos por la verdad del Estado de Oaxaca, pero los tropiezos burocráticos del Estado le fallaron una vez más. Y en ello se fue la posibilidad de conocer públicamente su testimonio en aquel espacio. Y es que los tiempos de la palabra de las mujeres que ejercen el derecho a la memoria difieren de la lógica burocrática, a la que también hay que enfrentar en este proceso de memoria colectiva que nuestro país está en marcha. Su palabra, siempre firme y consecuente, no podrá llegar a escucharse entre quienes hoy compartimos esta sala. Sin embargo, como una forma de agradecer la fuerza con la que defendió la vida y honrar su memoria, quisimos compartir un cachito de las palabras que escuchamos cuando con voz firme y a pesar de estar enferma, nos concedió una entrevista en la que nos contó su historia como militante de la COSEI. Narró la represión que enfrentó en más de una ocasión y las formas en que los agentes del Estado se ensañaron con ella por ser mujer, pero particularmente por ser una mujer lesbiana y rebelde. Después de ser liberada de una de las 2 detenciones que sufrió, Vicky compartía estas palabras en una entrevista. En el mitin próximo del 17 de aquel marzo de 1985, se abre la campaña para candidatos a diputados del PSUM-COSEI. Voy a estar, porque si no, van a decir del PRI que rapando a las compañeras, violándolas o torturándolas les da miedo. Pero no, ahí voy a estar. Mi sangre no está caliente, hierve cada vez que veo a uno del PRI. Sí, siento miedo. Con una pistola en la cabeza, ¿quién no va a sentirlo? Con las cosas de fuego no se juega, que no la frieguen. Pero las cosas tienen un límite, y para que yo deje de participar está cabrón. Que chinguen a su madre, pero yo la lucha no la voy a dejar. Perdí mi cabello y muchas cosas más, pero no perdí la vida. Vicky, vivirás en nuestra memoria. Tu palabra perdurará en el tiempo y cuando las mujeres que vienen detrás conozcan tu historia, no olvidarán los pasos que diste con firmeza para hacer de este mundo un lugar más digno para todas y todos. Que su cuerpo descanse en paz y que su lucha insista por siempre. Van a pasar en este momento un video con algunas palabras de Vicky. Me integro
en la COSEI desde que se funda, desde muy joven a temprana hora. Y una de las participantes que siempre estuvo al tanto de la organización, que en la cual en las tomas de las catedrales para exigir los derechos y el respeto, el derecho al obrero, al campesino, a las amas de casa, a los estudiantes y el pueblo en general, más que nada. Me era necesario participar para poner el ejemplo claro de que las mujeres, aunque nos estén reprimiendo, que hay que participar, lo hice. Consciente de que mi pueblo estaba explotado día tras día y que los terratenientes prácticamente no acapaban las tierras y era necesario defender Juchitán en manos de los terratenientes y en los patrones que muy poco pagaban a los obreros. Y las mujeres pues ni en cuenta porque ni se les tomaba en cuenta. No se les tomaba en cuenta en aquella época, hasta quizás ahora, un poco mejor, un poco más. Muy hermoso, pero a la vez es doloroso, ¿no? Porque pues me encarcelaron y para mí esa es una humillación a mi persona. Yo lo que hago es hasta ahora propaganda, pero nomás que ya me pongo la etiqueta difusión me pongo, pero propaganda, eso ha sido mi trabajo específico. Agarraba yo el micrófono y pues paleaba muy fuertemente a esa gente. Por eso soy muy conocida y en Juchitán todo el mundo me conoce. Todo el mundo me conoce. Nunca llevé en la memoria de que yo era líder o que yo era dirigente, por eso hasta hoy en día no lo soy. No lo soy. Pero sí tuve la oportunidad de en los plantones de poner la pauta unas que otras veces. Sí. Yo ya trabajé mucho por una organización de izquierda, netamente fue de izquierda. Y creo que vale la pena. Quiero invitarlas a ponernos de pie para hacer un homenaje a Vicky Toledo, que hubiera estado aquí con nosotros, y entonces la haremos presente con 1 minuto de silencio, por favor. Y le damos ahora un aplauso de reconocimiento. Siéntense, por favor. Los testimonios que hemos escuchado, el testimonio anónimo, el testimonio de Vicky y el de Tere, son conmovedores y nos interpelan en la conciencia. Pero son apenas, decíamos, la punta del iceberg. Son apenas un indicio de lo que tenemos que investigar. Hemos podido escuchar a personas que nos hablan de más de 200 asesinatos de personas transexuales, travestis, gays y lesbianas en el estado de Chiapas durante el régimen de patrocinio de infausta memoria. Es desgarrador caer en la cuenta de que decenas de personas, cientos de ellas, miles en este estado, en todo el país, en muchos países del mundo, han sido violentadas, asesinadas, torturadas, desaparecidas por el modo diverso que tienen de amar a otras personas o de ejercer su sexualidad. Las personas de la comunidad gay, lesbiana, transexual, intersexual han sido atropelladas y violentadas en el nombre de la decencia, en el nombre de la familia, en el nombre de la ciencia
incluso en el nombre de Dios y con mucha frecuencia. Y el Estado, a través de sus organizaciones represivas, se ha encargado de castigarlas por su disidencia sexogenérica, por su indisciplina social. Con esto, el Estado autoritario ha mandado la señal de que él es garante del orden, de la seguridad, de lo que está establecido, de la tranquilidad de las personas que se consideran decentes. Pero además nos muestra que los organismos represivos, las policías, las fuerzas armadas, los grupos paramilitares, han tenido manos libres para regodearse en su poder impune, en la autoafirmación de superioridad frente a la demás ciudadanía. Con el disciplinamiento de las disidencias exogenéricas, los perpetradores aprendieron que tenían la libertad para hacer y deshacer, para tomar en sus manos la vida de los ciudadanos comunes y corrientes, para imponer su propia moralidad. Los mismos que asesinaban y desaparecían a los militantes políticos y político-militares de izquierda eran los mismos que asesinaban y desaparecían a los miembros de la comunidad sexodiversa. Con su actividad criminal, las policías vendían además la idea de que combatían al mal y se legitimaban así ante una sociedad que les agradecía desde su cómoda intolerancia. Los medios de comunicación, la inmensa mayoría al menos de ellos, completaban la faena haciendo segunda a la acción represiva y moralizante del régimen. Las iglesias, por su parte, alentaban y toleraban estas acciones. En el mejor de los casos, volteaban la mirada para no ver el horror que sus prédicas producían. Hoy sabemos que nadie tiene derecho de imponer a nadie sus propias formas de vida, sus concepciones morales, su normalidad, porque el límite justamente es el respeto a la vida y a las formas de pensar de los demás. Los testimonios que hemos escuchado y que agradecemos, por supuesto, nos dan una gran lección, que los cuerpos de seguridad tienen que estar adecuadamente regulados y supervisados por la ciudadanía, que no pueden ser utilizados para imponer una moral, una concepción política particular, una religión, mucho menos para atropellar las libertades de los demás. También nos enseñan que las libertades que hoy tiene la comunidad LGBTI, apenas incipientes, son fruto de la lucha y de la sangre de muchas personas que les antecedieron y que pelearon por ellas. Hoy en el mundo y en el país hay un nuevo auge de las corrientes autoritarias y antiderechos, aquí y fuera del país. Tenemos que estar alertas, ponerles freno, tanto en el imaginario social como en la acción política. No podemos repetir las enormes dosis de dolor y de injusticia que han acarreado la intolerancia y las dictaduras de los bienpensantes. Muchas gracias. Les invitamos a tomar una pausa de 30 minutos.